quise yo leer algunos textos y entonces encontré respuestas que me impactaron muchísimo. Primero, antes de entrar a lo que quiero decirles de la última generación, quiero que veamos a los inicios. Vamos a buscar en el libro de Génesis, por favor. Aquí tengo unos apuntes que tengo, y Génesis capítulo 2 y versículos, déjeme decirle, 16 en adelante. Si lo tiene por ahí, búsquelo. Génesis 2, 16 en adelante. Ustedes pues ya conocen muy bien esos pasajes, los hemos leído a través de todo nuestro tiempo en el Evangelio, pero quiero traerlo a colación hoy porque me va a llevar al punto que quiero que entendamos sobre la última generación, y quiero ir paso por paso. Ojalá que me pueda explicar y que pueda exponer todas las cosas, y que podamos, por medio de esa exposición, hermanos amados, reaccionar. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos definitivos. No podemos bajar la guardia, no podemos, hermano, menguar en nuestra fe, no podemos dejar de reunirnos por medio de lo que sea, por este medio. Tenemos que estar juntos en este momento, ahora más que nunca. Entonces dice en Génesis capítulo 2, versículo 16, dice el texto que usted ya conoce: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Vale. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Habla tres cosas súper interesantes: la ciencia, el bien y el mal. No comerás. Luego, cuando nos vamos a Génesis 3, que usted también ya conoce perfectamente, cuando fue tentada Eva, dice en el 3:1 en adelante, también veámoslo para tener referencia de esto que quiero decirles. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, pasajes contundentes que hemos entendido a través de nuestra vida cristiana, que hemos escuchado prédicas de esto muchísimas veces, pero quiero comenzar desde aquí para decirles, sin temor a equivocarme, muy seguro de lo que digo, ¿cuál era el plan de Dios para la humanidad? Ese es el punto que a mí me llama la atención. El plan de Dios para la humanidad era que el hombre, primero, se quedara en inocencia, que el hombre no conociera el bien y el mal. Porque ¿qué es mejor? ¿Ser inocente o conocer el bien y el mal? Pues para mí es mejor, porque cuando uno es inocente no sabe qué es bueno y no sabe qué es malo, y entonces eso te hace no pecador. Como por ejemplo, un niño de 2, 3 años, perdone lo que voy a decir, pero puede salir desnudo a la calle y orinarse en la calle y no tener conciencia que eso es malo, que eso no es bueno. ¿Pero por qué? Porque es inocente, y entonces al ser inocente no peca. Por eso es que el Señor, primeramente, quiero decir esto, dice en los evangelios que seamos como niños, porque cuando Adán y Eva pecó, pues se perdió la inocencia, y entonces al tener la inocencia perdida, entonces ya el hombre sabe del bien y del mal, y por supuesto siempre el hombre va a tender a hacer lo malo, no lo bueno, porque humanamente hablando, las tinieblas nos invaden,
Y es más fácil ser dirigidos al mal que al bien. Y entonces lo que el Señor quiere que alcancemos a través de la palabra, y por eso es que la Biblia dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor es la base para que el hombre llegue a un nivel de ser como niños, no de ser niños, de ser como niños, y de ser como niños es volver a tener en la madurez un grado de inocencia, para que entonces por eso ese grado de inocencia nosotros podamos combatir lo malo y podamos entender que es mejor hacer lo bueno, aunque es mejor hacer lo bueno con inocencia, porque de esa forma va a ser más puro, va a ser más significativo. Ese es un punto que se perdió en el Edén por causa de la caída y por eso quiero sacarlo a colación. La otra cosa es, porque es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero habla un puntito interesante, el árbol de la ciencia. ¿Por qué? Porque al comer ese árbol, cuando lo comió Eva y cuando lo comió Adán, de generación en generación se transmitió la capacidad que tiene el hombre para el conocimiento de la ciencia, para el conocimiento de las cosas que tienen que ir avanzando, que tienen que ir mejorando según la mentalidad humana. Pero en el principio, cuando Dios estableció al hombre, Dios no esperaba que el hombre alcanzara la ciencia, que el hombre tuviera un conocimiento para inventar o para hacer cosas más allá de su capacidad como existe en el tiempo actual. Porque el hombre en el principio no tenía esa capacidad, pero en la medida que el hombre ha ido evolucionando, tiene capacidad para hacer cosas tremendas. Como por ejemplo ahora se han inventado robots que parecen humanos, hermano, que hablan, actúan y hacen las cosas como humanos, solo que no tienen ni alma ni espíritu y no son seres verdaderos como quisiéramos, pero hasta ese nivel ha llegado el hombre. Entonces lo que Dios quería en el principio era que no aumentara la ciencia, porque Dios quería en el principio que el hombre viviese en un paraíso. El invento de todo lo que se ha manifestado a través de la historia de la humanidad pareciera que es bueno, pero todo eso que pareciera que es bueno, lo que nos ha alejado a todos los humanos es vivir en el plan de Dios. Y el plan de Dios es la salvación y que el hombre viva en un paraíso, que el hombre viva en un refrigerio, que el hombre viva en una bendición y una alegría verdadera, una paz verdadera, un contentamiento verdadero, donde realmente pueda vivir la vida que Dios estableció para el hombre, que tendría que haber sido hermosa, pero que por causa de la ciencia, por causa del conocimiento, por causa del avance de la tecnología, la vida ahora se hace más pesada, se hace más difícil y el hombre vive ahora en este tiempo más infeliz que nunca, aunque tenga todos los medios para poder hacer un montón de cosas. Esos medios no pueden darle lo que Dios estableció en el principio, que era que el hombre tuviese un paraíso, que el hombre viviese en un paraíso. Entonces, en el plan de Dios no estaba que la ciencia aumentara. Por eso es que no quería Dios que Adán y Eva comiesen del árbol de la ciencia, para que entonces el hombre no tuviera la capacidad de inventar, de progresar según la ciencia, según la tecnología, porque eso ha hecho que el hombre se convierta ahora más que nunca más inhumano. La tecnología ha hecho al hombre más inhumano y usted lo puede entender ahora. Yo me he dado cuenta cuando va una familia a comer a un restaurante, están 4 o 5 personas comiendo de una familia y no hablan todos en el teléfono. Ya no hay comunicación, ya no hay armonía, ya no hay aquella situación en donde lo humano es lo más importante, en donde estar juntos es lo más importante, sin que esté el teléfono de por medio. El teléfono ha gobernado a la gente desde muchos años y ya voy a explicar eso más adelantito. Entonces, por eso es que Dios, y espero que usted no me vaya a rechazar lo que estoy diciendo, porque esto tiene una base bíblica fundamental. Por eso es que Dios lo que va a hacer es que luego de la tribulación se va a iniciar el milenio. Y cuando se inicie el milenio, va a detenerse todo lo tecnológico, va a convertir las armas en herramientas para labrar la tierra,
va a volver a ser la tierra otra vez como un paraíso, porque ese es el plan de Dios. En el plan de Dios no está que la ciencia aumentara. Por eso no quería que el hombre probara de la ciencia ni probara lo que es el bien y el mal. Y lo interesante, hermano, cuando tienta la serpiente a Eva, le dice, es que Dios sabe que el día que comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, serías como Dios. Y eso es lo que el hombre quiere. Hoy en día, por ejemplo, los ateos se creen que son dioses. Hoy en día hay mucha gente que está haciendo cosas y está haciendo inventos. Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho la tecnología, que ha hecho la ciencia, es lo que se llama la clonación. Imagínense, donde por medio de las células se puede formar un ser humano igual que yo por medio de la clonación. Ya el hombre poniéndose en el nivel de Dios como para poder crear a otro humano, solo que sin alma y sin espíritu, bueno, con alma pero sin espíritu, sin nada que ver con Dios. Pero eso ya puede suceder en este tiempo. Entonces, por eso es que hay muchas personas en el mundo y algunos gobiernos que quieren mantener un nivel en el mundo que no aceptan la clonación porque eso es antibíblico, es antivoluntad de Dios. Pero claro, eso no lo va a parar nadie. El hombre sigue su curso, sigue avanzando y según ellos, nada los va a detener porque el hombre quiere llegar a ser como Dios por medio de la ciencia. El punto es que como nosotros no hemos probado qué es vivir en inocencia y qué es vivir en un paraíso como el de Dios, creemos que la tecnología, creemos que el avance de la ciencia es mejor. Por eso dicen algunos, en los 80s, en los 70s, ¿cómo pudimos subsistir sin el teléfono? Bueno, no solo en los 70s y en los 80s, en el tiempo de la historia, la gente no tenía teléfonos. No porque tengamos ahora teléfonos estamos mejor. Ahora, estamos utilizando los teléfonos y estos medios hoy por la desgracia, por la degradación que ha causado la ciencia en la humanidad. Hemos recurrido a esto. Algunos los tiene presos, son esclavos de la tecnología, son esclavos del teléfono. Nosotros que tenemos conocimiento tenemos que usarlo para cosas buenas como esto. Usar la tecnología para unirnos, pero es desagradable. A ninguno le gusta estar unido por medio de las redes sociales para hacer una reunión en donde queremos sentir el calor y la bendición. Pero eso nos tocó vivir. La razón, el aumento de la ciencia, el aumento del conocimiento del hombre para hacer un montón de cosas. ¿Por qué esta pandemia nos está haciendo tanto daño? Porque por causa de la ciencia, por causa del aumento del conocimiento del hombre, el mundo se globalizó. Y al globalizarse el mundo, entonces ahora es mucho más fácil que todo virus, que toda circunstancia que va contra la humanidad se propague, porque estamos todos unidos por causa de la tecnología. Entonces la tecnología no es buena porque no está en el plan de Dios. Dios establece que el hombre tiene que volver otra vez después de la tribulación a vivir en el periodo milenial como Dios quería, para que de esa forma, mis amados hermanos, el hombre vuelva a tener la paz, la felicidad, la tranquilidad. Como no lo hemos vivido nosotros, no sabemos qué tan delicioso es, porque nosotros creemos que este es el mejor tiempo y este no es el mejor tiempo. Es el tiempo más absurdo, es el tiempo más difícil que estamos viviendo los humanos a causa de la ciencia, a causa del aumento de la ciencia. Por eso Dios no quería que eso sucediera y esa fue una de las causas tan grandes de la caída, donde fue tentada Eva, para que el hombre ahora crea que es tan poderoso que puede ser como Dios. Pero vamos a ver algunos puntos más adelante para poder concluir con todo lo que les quiero decir. Y otro puntito también, como quiero hablarles de la última generación. ¿Cuál es la última generación? No me voy a equivocar con lo que voy a decir tampoco. La última generación es la generación que comenzó con los millennials. Y la generación que comenzó con los millennials es la generación
del aumento de la ciencia. Y por causa del aumento de la ciencia, entonces viene el fin. Ahorita el apogeo de la ciencia es tan tremenda, hermanos. Si usted mira todos los proyectos que hay para el tiempo futuro, carros eléctricos y lo que está haciendo este gobierno ahora nuevo, que está promoviendo la tecnología, los carros eléctricos, los carros que van a volar y todo lo que se está escuchando, eso va a suceder muy pronto. No sé si le va a dar tiempo al hombre para hacerlo, porque la generación final es la generación en donde la ciencia aumentaría. Y al aumentar la ciencia, ahí en el colapso de la humanidad promovido por el Dios que tiene todo hecho un plan para la humanidad. Entonces vamos a ir a Daniel ahora para que podamos tener una base para lo que quiero decir de los tiempos del fin, porque Daniel fue uno de los hombres que le mostró el Señor los tiempos del fin. Y dice aquí en Daniel 12, por favor busquemos en Daniel 12 para entender a dónde los quiero llevar. Daniel 12, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. Ahí puede encender su micrófono y decir amén o simplemente diga amén ahí donde está sin que se escuche. Pero dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, porque en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras del libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá y la ciencia aumentará. Bueno, entonces, ahí está el punto que yo quiero que a usted le quede bien grabado. Lo que estamos viendo ahora en la capacidad que tiene el hombre para que la ciencia alcance tantos niveles, simple y sencillamente muestra el tiempo del fin. Y simple y sencillamente muestra que esta es la generación última, la última generación, y es la generación de la ciencia, que a través de la historia de la humanidad trae consigo el bien y el mal. Eso tengo que decirlo bien claramente. Trae consigo el bien y el mal. Y por traer consigo el bien y el mal, decidió vivir en el mal. Decidió hacer lo malo, decidió hacer lo incorrecto. Es muy difícil hacer lo bueno cuando tenemos la fuerza de la ciencia sobre nosotros, cuando tenemos tantos medios que nos entretienen para que nos perdamos del plan divino de Dios. Es muy difícil vivir en el bien cuando hay tantas cosas que nos entretienen y que nos alejan del principio maravilloso de la verdad. Entonces, yo me alarmo, hermano, cuando yo miro, por ejemplo, comentarios, o cuando yo miro en la televisión, o cuando yo miro artículos de cómo va la ciencia aumentando. Estaba escuchando en estos días que quieren poner un chip en el cerebro para que ese chip controle todas las cosas y ahí sea conocido el hombre de una manera sobrenatural. O sea, es increíble para dónde vamos, hermano. Entonces, la última generación comenzó desde el principio de los millennials, comenzó en los 80s, cuando comenzó la ciencia a aumentar hasta nuestros tiempos. Qué difícil en este tiempo, mis amados hermanos, crear a un hijo sin que tenga que estar en la tecnología. ¿Se recuerda cuando usted, bueno, yo no sé, lo voy a utilizar en manera guatemalteca, cuando jugaba cinco, decíamos, o canicas, cuando jugábamos con el trompo, cuando escribíamos en cuadernos, cuando todas las cosas las hacíamos a mano?
ahora todo es tecnológico. Ahora creen que estamos mejor porque hay una computadora, porque hay otros medios donde podemos irnos más allá de lo que el hombre pudiese haber hecho antes. Lo que no entiende el hombre es que irse más allá significa que pierda la conciencia de que hay un Dios, que pierda la conciencia de que hay una bendición, que solo se puede vivir si somos reales, si somos lo más humanos posibles y en base a esa humanidad buscar al Dios de los cielos, consagrándonos y viviendo la verdad. Yo espero que usted lo esté viendo conmigo y que realmente nos preocupemos. Miren, mis amados hermanos, usemos este tiempo de ciencia para que usted se informe. No se quede, ¿cómo se dice?, callado, ni tampoco pierda de vista que hay muchas cosas que están pasando que nos tienen que dar temor, porque están mostrando que el tiempo del final viene. Esta última generación es la generación del final. Y como dice aquí Daniel, cuando le dieron la profecía de lo que es la tribulación, de lo que es la resurrección, habla de la resurrección de los muertos que murieron creyendo en el Mesías, la resurrección de los muertos que murieron creyendo en Cristo, que murieron viviendo la palabra y el evangelio, y la resurrección o el volver a vivir de aquellos que no creyeron en eso, que dice que van a ser avergonzados. Todo eso en el tiempo del fin. Pero la característica del tiempo del fin es el aumento de la ciencia. Ahí llegó el tope del hombre. El hombre no puede enfrentarse a Dios y querer ser igual que Dios. Eso va a ser lo que va a colmar la paciencia de Dios para que entonces ahora venga el inicio de la tribulación, venga el inicio de lo que esperamos. Y note una cosa interesante. Por ejemplo, cuando ya miramos las generaciones, cuando yo estudié en el seminario bíblico hace algunos años, a veces me sirve lo que estudié para referencia de lo que predico ahora. Pero, por ejemplo, cuando Cristo habla en Mateo 24 sobre la higuera, que florece la higuera, pues la higuera representa a Israel. Y cuando dice que florece la higuera, algunos teólogos dijeron en aquel tiempo que la higuera floreció cuando en el 48 Israel volvió otra vez a su nación. Y como se dice que una generación dura 40 años, entonces algunos pensaron que el rapto iba a ser en 1988. No sé si los que tuvieron tiempo o vivieron en el evangelio en ese tiempo, en el 88, dijeron que ya venía el Señor y todos se endeudaron y hicieron un montón de cosas y nunca vino el Señor. Porque según ellos, los teólogos decían que la generación comenzaba, como son 40 años, entonces en el 48 que Israel llegó otra vez a ser nación, después de 40 años era el 88 y entonces ahí ya era el fin de la generación, porque Cristo dice, no pasará esta generación sino cuando todo esto acontezca. Bueno, ahora otros teólogos dijeron también, cuando yo analizaba lo que estudiaba, otros teólogos dijeron también que la generación, según la Biblia, dura de 70 a 80 años, por lo que dice la Biblia, que la vida del hombre será 70 u 80 años. Y entonces ahora están diciendo que como son 70 u 80 años, entonces el Señor va a venir en el 2021 y que después del 2021 quedan otros 8 años para que se cumpla la generación, perdón, 7 años para que se cumpla la generación de 70 a 80 y entonces esos 7 años son el tiempo de la tribulación. Bueno, a lo mejor va a ser cierto que el rapto sea en el 2021 y que después del 2021 comience la tribulación. No podemos poner fechas porque no nos permitió Dios llegar a ese nivel. Solo tenemos que esperar viviendo la vida como que si Cristo viene hoy o viene mañana, o estar preparados para lo que viene, porque es grandioso, maravilloso para la iglesia, ser arrebatado. Pero algunos dicen eso. Yo no comparto eso, porque para mí una generación, como Cristo le hablaba, es una generación que manifiesta
un periodo de tiempo donde hay un grupo de personas que tienen que vivir ciertas circunstancias que marcan, según el tiempo de Dios, una generación. No son ni 40 años, podrían ser 70, 80, pero tampoco me apunto por ahí, porque creo yo que una generación, como lo explica el Señor, es un periodo de tiempo en donde Dios trata con un grupo de personas que manifiestan que es el último momento de la humanidad para que todo acontezca. Entonces, para mí, y ahora voy a especular, perdóneme, no me gusta hacerlo, quiero ser más bíblico, pero pues estoy tratando de ser más bíblico. Para mí, cuando dice el Señor en Mateo 24, cuando la higuera florezca, la higuera que es Israel, cuando la higuera florezca, para mí el florecimiento de Israel va a ser en el inicio de la tribulación, donde Israel vuelve otra vez a ser tratado por Dios directamente, ya floreció como pueblo, como dice Pablo, llegará la plenitud de los gentiles, y después de la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel será salvo, ahí es el florecimiento de la higuera. Y ese florecimiento de la higuera es cuando sean marcados en la tribulación, cuando alcancen todas las cosas y sean guardados, y sean tratados, y sean cubiertos, para que no puedan ser destruidos por causa de las naciones que quieren irse en contra de Israel. Para mí ese es el florecimiento de la higuera. Tengo la base bíblica. Nadie me puede decir lo contrario, aunque también respeto lo que dicen algunos de la generación de 40 y de la generación que, como dicen algunos teólogos, pero eso lo miré yo en el tiempo pasado, ya no me interesa eso ahora, pero como repito, dicen, Israel floreció en el 48 y del 48 para acá, después de 70, 80 años, entonces 70, 80, entonces en el 21 viene Cristo, y después de eso, otros 7 años de tribulación. Lo que sí sabemos, mis amados hermanos, y tenemos que despertar, la tribulación es un hecho. La tribulación viene. No podemos nosotros dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que estar velando, tenemos que reunirnos, tenemos que perseverar en la doctrina, tenemos que perseverar en el evangelio, tenemos que vivir todas las cosas y sobre todo tenemos que cuidarnos para que la ciencia no nos atrape, porque la ciencia, se lo voy a decir de esta forma, la ciencia es el mayor distractor para los que creemos en el evangelio de Cristo Jesús. Es el mayor distractor. Miren que hemos terminado, gracias a Dios estamos usándolo de una manera correcta. Yo tuve que meterme en el Facebook, poner una página de Facebook para poder tener conexión con Iglesia de Jesucristo Phoenix, porque queremos que la obra aquí se fortalezca como queremos que se fortalezca en El Paso, que se fortalezca en Los Ángeles, en Seattle, en México, en Guatemala, en Ciudad Juárez, en todos los lugares donde tenemos una representación de iglesias. Entonces tenemos que usar la ciencia, pero no la podemos usar para que nos gobierne o nos domine, sino que nosotros estar en control de todas las cosas, porque para eso nosotros tenemos el conocimiento. No tenemos quizás conocimiento intelectual de muchas cosas modernas, pero por lo menos tenemos el conocimiento de la verdadera palabra que nos hace estar en control de todas las cosas, mis amados hermanos. Entonces, yo les suplico, yo les pido, estén pendientes, estén sobrios, para que miremos qué hay en el futuro, qué hay en el horizonte que nos espera. Hay muchas cosas que van a pasar en este tiempo. No son tiempos mejores. No crea usted que porque hay ahora más tecnología vamos a estar mejor. No, hermano, ese no es el camino. El camino es que el hombre entienda que lo que Dios quería, y tenemos que retomar eso que Dios estableció, lo que Dios quería era, primero, que no conociéramos el bien y el mal, que lleguemos a un nivel en el conocimiento para que seamos como niños, porque solamente siendo como niños
veremos el reino de Dios. O sea, llegar al nivel, a la estatura de la inocencia. Y el nivel y la estatura de la inocencia es la madurez del hombre. Imagínense qué controversia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que tú seas maduro si eres como niño? Pero es según lo que la Biblia establece, no según lo que el hombre establece. La madurez del hombre es llegar a ser como niño, porque ahora el amor hace que él crea todas las cosas. El amor todo lo cree, como repito lo que dije unos minutos atrás, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Entonces lo que está diciendo es, el amor te lleva a una madurez y te lleva a ser como niño, y al ser como niño le crees a la gente, aunque quizás te engañan, aunque quizás te afecten por diferentes situaciones o circunstancias, claro, pero siempre entendiendo que el que es inocente, aunque los hombres hagan daño, tenemos el escudo del conocimiento que nos mantiene firmes, porque entendemos realmente cuál es la verdadera manera de ser de un ser humano en su maldad. Porque cuando se conoció el bien y el mal, el hombre tendió hacia el mal. Y por eso, miren hermanos, el mal ha alcanzado tal nivel en este tiempo que ahora se va a permitir desde Estados Unidos todo lo malo que el hombre quiere ser, comenzando por un montón de cosas que usted ya conoce, donde se va a permitir el aborto, se va a permitir el homosexualismo como nunca, los transexuales, y se va a degradar la humanidad de tal manera que se van a ir en contra total del plan de Dios. Entonces, y todo eso lo está promoviendo, todo eso lo está fortaleciendo la ciencia, porque a través de las redes sociales, todo eso ahora es algo que se expande con tanta facilidad. Y miren, se mira en este tiempo como que la humanidad que está en maldad está progresando, está venciendo y está ganando. Lo que no sabe es que lo que está haciendo el hombre es llevándolo a lo que esperamos todos, que es el inicio de la tribulación. En donde nosotros, la iglesia, no tenemos nada que ver con eso. Tenemos que separarnos de todo eso. Tenemos que vivir según el Evangelio. Tenemos que hacer la obra, y como hablábamos el domingo pasado, estábamos allá en la iglesia de Tucson, muy bendecidos, donde yo les decía que tenemos que hacer la obra de Dios. Yo vivo desesperado toda la semana por hacer la obra de Dios. Hay muchos tropiezos, muchas batallas que nos impiden reunirnos como quisiéramos, pero no podemos parar, no puedo parar de predicar, y no puedo parar de decirle a ustedes, mis amados hermanos que me oyen, no pierda de vista lo que está sucediendo, no baje la guardia, estemos velando, porque estamos viviendo, yo creo, en la cuarta vigilia. Y si este teólogo que habló hace algún tiempo que en el 2021 era el rapto, ¿y qué tal, hermanos, si el rapto es en el 2021 y comienza la tribulación? ¿Está usted listo? ¿Está usted en inocencia? ¿Está usted entendiendo que la ciencia no lo puede gobernar, ni lo puede cautivar, ni lo puede alejar del plan de Dios? Son cosas que tenemos que entender, por lo que decía Daniel. Pero antes de ir aterrizando, vayamos de nuevo a Mateo para ir dando la base que les quería decir. Déjenme ver aquí. Mateo 24, por favor, mis amados hermanos. Dice, aquí tengo el apunte porque quiero estar seguro, en el 32, 24, 32. Vamos a ver. Amén. Dice, ojalá que todo lo tengan. Mateo 24, 32. Dice, de la higuera aprended la parábola
cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, la higuera representa a Israel. En este momento comienza, bueno, se lo voy a decir de dos formas. Si nosotros queremos entender que el florecimiento de Israel fue en el año 48, cuando Israel otra vez tomó posesión de su tierra, y que ese es el florecimiento de la higuera, entonces eso quiere decir, y si vemos que una generación, según la Biblia, según el Salmo, se me olvidó el Salmo, pero usted sabe que dice el Salmo, la vida del hombre son 70 y los más robustos 80. Si es así, entonces esa generación se establece y el final de esa generación comienza en la tribulación y se inicia con el arrebatamiento de la iglesia, que sería en el 2021. Según los cálculos humanos, pero no podemos usar eso como una base. Yo creo que el florecimiento de la higuera, repito, va a ser cuando entonces se termine la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel se salve. Ahí es el verdadero florecimiento de la higuera. Pero también creo que nada de esto sucede, porque dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación en donde la ciencia aumentó. Y lo voy a decir de esta forma. La generación donde comenzaron los millennials. Por eso de los millennials, no crea usted que es una situación nada más de oírla como un grupo de personas muy especiales, porque son muy trabajadores, son muy tecnológicos, son muy especiales, y muchos de los millennials, y primero Dios que eso suceda, llegaron a este país sin papeles y pedimos a Dios que les den sus papeles y que puedan progresar y que puedan ser personas de mucha bendición como lo han mostrado. Pero ese término millennials no es nada más de millennials, no, es el inicio de la tecnología, es el inicio del aumento de la ciencia. El apogeo de la ciencia comenzó en los 80s y los que nacieron en los 80s entonces son los más tecnológicos. Nosotros que nacimos en los 60s, en los 40s, en los 50s, pues todavía nos cuesta con la tecnología. Pero aunque nos cuesta la tecnología, siempre estamos sometidos a ella. Mírenos ahora aquí en un teléfono, yo predicando en un teléfono y usted en otro teléfono, pero usándolo para el bien, para el beneficio de nuestras almas. Entonces, esta generación, la última generación, no va a alcanzar todo lo que quiere, porque así como cuando en la Torre de Babel los hombres hicieron la torre para acercarse a Dios y Dios no los dejó y les confundió las lenguas, Dios no va a permitir que el hombre con la tecnología se quiera comparar a Dios, porque como le digo, ya pueden crear a otro humano, porque ya pueden clonar, y ya todo va a ser máquinas y todo va a ser, el hombre ya no va a ser humano, sino va a ser híbrido, en el sentido que va a tener humanidad y va a tener tecnología en su cuerpo. La última cosa que le van a permitir a los humanos es que se pongan el chip. Ahí se va a conectar la tecnología con el hombre y ahí viene la degradación y viene el tiempo del final. Estamos a las puertas. Esta generación no va a construir nada en Júpiter, no va a construir nada en Marte, no va a hacer nada, no va a llegar a otros niveles. Dios no se los va a permitir porque Dios es soberano y porque Dios creó al hombre para que el hombre mirara a un solo Dios poderoso y maravilloso. Pero óigame, si Dios tardara su juicio otros 100 años, el hombre alcanzaría cosas tremendas, hermano. Porque el hombre se ha metido en situaciones, ha descubierto un montón de cosas, lo atómico, ha descubierto
ha visto hasta el correr del sonido y todas las cosas. Se ha metido en tantas situaciones porque la ciencia, pues, en el aumento hace que el hombre quiera parecerse a Dios o ser como Dios. Por eso es que la serpiente tenía razón. Si ustedes comen de eso, de ese árbol, entonces serán como Dios. Claro, pero el que se atreva a querer ser como Dios o sentirse Dios, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces yo espero que esto lo haga despertar, que lo haga analizar las cosas y que veamos en el camino que vamos. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Daniel dice, vuelvo a repetir, la ciencia en el final aumentará. Estamos en la cúspide del aumento de la ciencia. Después de ese nivel, si Dios no para, viene un desarrollo del hombre y, óigame, que puede encontrar la manera de poder vivir más de 100 años, porque lo puede lograr la ciencia, pero Dios no se lo va a permitir. Entonces, despertemos, que nos dé miedo, que nos impacte todo lo que estamos viendo en el mundo. Cuando miremos noticias de que qué bueno que ahora hay robots para todo, qué bueno que hay un montón de cosas que pueden hacer bien a la humanidad. Pueden hacer bien a la humanidad de cierta forma, pero los hace más insensibles de la fe, los hace más insensibles del amor, los hace más insensibles que existe un Dios verdadero a quien tenemos que honrar y bendecir. Yo espero, mis amados hermanos, que usted reaccione, que no nos dejemos de reunir, que no nos esclavicemos de nada, que pongamos sobre todas las cosas nuestra fe, nuestro camino en el Evangelio y nuestro deseo maravilloso de vivir la palabra, para que de esa forma, hermanos amados, estemos preparados para el arrebatamiento. Si fuera este año sería maravilloso, pero muchos no se quieren de este mundo porque dicen que el mundo es muy, muy especial, muy hermoso. Este mundo no tiene nada, hermano. Y bueno, y termino diciendo, por favor, cuiden a sus hijos, cuiden a sus jóvenes, que ellos son los que, por causa del camino de los millennials y ahora esta generación de jóvenes que nacieron en el 2000, por ejemplo, que es otro tipo de generación, ya están inundados de la tecnología. Y yo quiero decirles, mi hijo nunca jugó carritos, mi hijo nunca jugó canicas, mi hijo nunca jugó como cuando éramos normales, hermano. Él ha estado conectado en el teléfono y en todas las cosas, como todo muchacho de este tiempo. Y he tenido que ir muy cerca de él, he tenido que perseguirlo, he tenido que estar supervisándolo todo el tiempo para que todo eso que él necesita para poder subsistir en este tiempo no lo haga alejarse de la fe. Es bien difícil. Cuiden a sus hijos, hermanos. No permitan que sus hijos pierdan de vista que lo natural, que ellos miran como natural, ciertamente, hermano, es el peligro para que se alejen de Dios. Porque ciencia, tecnología, es querer ser como Dios o querer compararse a Dios o a lo mejor querer ser más grande que Dios. Entonces, cuidemos todo eso. Imagínense ahora que no van a las escuelas, que no tienen interacción con otros compañeros, que tienen que estar todo el día en la computadora. Yo me preocupo, mi hijo está 8 horas en la computadora todos los días encerrado. Y oro por él todo el tiempo y lo examino y trato de que la palabra no se le olvide, que tenga una Biblia, porque hermano también es peligroso, aunque nos ayuda, yo lo uso, que la Biblia esté en el teléfono y que ahora ya nadie cargue Biblia, que se mete en el teléfono y ahí están todos los textos. Es bueno, pero no nos dejemos dominar por eso. Mejor leamos, hay que mantenernos en los 70s, cuando todo era más puro, cuando todo era más sano, cuando todo era más legítimo, porque ahora todo, hermano, es plástico, es
no es natural, es tan peligroso, es tan dañino, y todo va a impactar la espiritualidad de cualquier persona para que en lo que sea posible se alejen de Dios. Entonces yo se los voy a dejar ahí, mis amados hermanos. Yo espero que pueda haber expuesto algo que nos edifique esta noche, porque es muy importante. Les amo, gracias por conectarse esta noche y nos seguimos comunicando primeramente el Señor en estos días. Gracias por todo y tenga una semana bendecida, que sea cubierto por el Señor de toda enfermedad, de toda desgracia que traiga este virus, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que sea una semana fructífera para su vida, una semana de bendición, y que le dé fortaleza en el trabajo y en todas las cosas para que tenga lo que Dios quiere que alcance, que es su bendición. Nos despedimos, mis amados hermanos. Amén y amén.